¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Una vez más aquí con el hack RF1 en lo que sería el capítulo número 2 de esta serie de videos y tutoriales acerca del hack RF1. Continuamos conociendo este aparatito tan interesante y en esta oportunidad, en este capítulo número 2, vamos a estar realizando unas pruebas de potencia. Vamos a estar midiendo cuánto es la potencia de salida del hack RF1 en distintas frecuencias. Como podrán ver, tenemos algunos juguetitos nuevos que nos acompañan. Justo a la salida del hack RF1 tenemos conectado un atenuador de 20 decibeles, el cual se conecta por un pedacito, una colita de chancho de coaxil, se conecta a este medidor de potencia de RF. Este es un medidor de potencia de RF que mide potencias muy bajas, del orden de los 5 miliwatts para abajo, y como nuestro hack RF1 tiene en algunas frecuencias alrededor de 10 miliwatts, lo que hacemos es atenuarlo. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer entonces esta prueba? Si ustedes pueden ver acá en el medidor de frecuencia, en el medidor de potencia de RF, tenemos que ingresar la frecuencia a la que vamos a medir. Nos va a dar el resultado en dBm, no se haga ningún problema, lo vamos a ir traduciendo a miliwatts. Nos da la tensión pico a pico y nos permite ingresar un offset, es decir, como en este caso tenemos una atenuación de 20 dB, nos permite ingresar ese valor y ya directamente la potencia que nos aparezca en level va a estar ajustada, es decir, va a sumar 20 decibeles para tener directamente el resultado y no tener que hacer ninguna otra cuenta matemática. Entonces, vamos a primero hacer la prueba a 3 MHz. Vamos a utilizar distintas frecuencias. Vamos a hacerlo a 3, lo vamos a hacer a 7, a 10, a 14, a 21, a 28, 50, 144, 430, 440 MHz, 1400 MHz, 2400 MHz y lo máximo que da el hack RF1, que son 6 GHz. Vamos a empezar entonces. Como ustedes pueden ver en pantalla, ya está preparado el software, el SDR Ángel. Hemos seleccionado una frecuencia de 3 MHz, 3000 kHz y un modulador del tipo NFM, es decir, vamos a estar transmitiendo en FM portadora para tener una lectura constante de RF. Apretamos en play y vemos que estamos con 6,7, 6,8 dBm. Pausamos. Ponemos entonces 6,8 dBm. Se fue un más de más. Lo que corresponde a 4,78 miliwatts. Como ven, una potencia muy bajita en 3 MHz. Vamos entonces ahora, vamos a pasarnos a 7 MHz. Vamos a ajustar la frecuencia en el medidor de potencia, 7 MHz. Transmitimos, acá ya vemos que aumenta 11,8 dBm. 11,8 dBm, 15 miliwatts. Bien, aparentemente a medida que vamos subiendo la frecuencia va aumentando la potencia. El mínimo de la frecuencia más baja donde puede transmitir el hack RF1 es 1 MHz, así que yo elegí 3 MHz porque digamos sería más o menos la banda de 80 metros y es la primera banda, digamos, práctica. En 160 metros la verdad que es un poco más complicado por el tema de antenas transmitir, ¿no? Vamos a pasarnos entonces ahora a 10 MHz. Repetimos la prueba, ajustamos el medidor. 10 MHz. Transmitimos 16 dBm. Vemos que va aumentando, sigue aumentando
la potencia, 16 dBm, que ya corresponden a casi 40 miliwatts. Vamos a pasarnos a 14 MHz. Ajustamos 14 MHz. Transmitimos y vemos que acá tenemos 17,3 dBm. Tenemos 17,3 dBm, lo cual son 50 miliwatts. Vemos la potencia sigue aumentando a medida que aumentamos la frecuencia. 14, vamos a pasar a 21. Pasemos a 21 MHz. Repetimos el procedimiento. 21 MHz. Transmitimos 17,6 dBm. Acá vemos que ya comienza a ser un poco más plana la respuesta. Se estabiliza en casi 60 miliwatts, 57,54 miliwatts, lo cual indica que estamos llegando como a una meseta. Muy bien, vamos a 28. Vamos a ver si hay algún cambio en 28 MHz. Transmitimos 17 dBm. Continúa en 17 dBm, lo cual ya acá vemos que empieza a bajar. Estamos alrededor de los 50 miliwatts. Vamos a banda de 6 metros o unos 50 MHz. Ajustamos el medidor para tener lecturas correctas. 50 MHz. Transmitimos y vemos que ya empieza a bajar. Tenemos 14,3 dBm. Lo cual son ya 27, casi 27 miliwatts. Vemos que al aumentar la frecuencia empezamos ya a perder un poco de potencia. Vamos a 144 MHz, banda de 2 metros. Transmitimos y 8,1, 8,2 dBm. Está mucho más baja la potencia, ¿no? 8,1 dBm son algo así como 6,45 miliwatts. Estamos ya con se nota cómo baja la potencia. Vamos a banda de 70 centímetros, UHF. Vamos a 430 MHz. Transmitimos y 6,7 dBm. Prácticamente lo mismo que en... no, perdón, 6,7, mucho más bajo. Sigue bajando, ¿sí? 4,67 miliwatts. Sigue bajando la potencia a medida que subimos la frecuencia. Vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a 1400. 1430. A ver qué nos dice. 1430, 6,4 dBm. Es decir, prácticamente ahí se estabilizaba, ¿no? Todo lo que es el rango de UHF hasta 1430 MHz. Estamos prácticamente con la misma potencia. Unos 6,7 dBm. Y ahora lo que les quiero mostrar que a 2400 MHz sería banda de 23 centímetros, si no me equivoco. 2400 MHz tenemos 20 dBm. Fíjense cómo aumenta la potencia a 2,4 GHz. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el chip, digamos, la potencia, el transistor, digámoslo así, de salida que utiliza el Hacker RF1 se utilizan en circuitos de Wi-Fi, de Internet Wi-Fi. Es por eso que responde tan bien a
la banda de 2,4 GHz, que es más o menos las frecuencias a las que trabaja el Wi-Fi que nos da internet, ¿no? Entonces es por eso que tenemos como vemos, una muy buena 20 dBm, lo que son aproximadamente 100 miliwatts, ¿eh? Una hermosa potencia para amplificar, si queremos utilizarlo de subida para el satélite, para el Oscar 100, viene muy bien este circuito. La verdad que entrega mucha, una interesante, una muy buena potencia en 2,4 GHz. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver cuánto, por curiosidad nomás, el máximo que da, que son 6 GHz. Menos 4 dBm, ¿no? Acá ya la potencia está por el piso. Menos 4 dBm son 0,39 miliwatts, o sea, una potencia muy bajita. Así que bueno, amigos, esta ha sido la prueba de potencia del Hack RF. Este medidor de RF lo compré en AliExpress, al igual que los atenuadores. Les voy a dejar los links en el enlace por si les interesa. Y bueno, la verdad que es muy interesante cómo funciona el Hack RF One y saber las potencias que entrega para luego, si uno lo desea, poder diseñar una etapa de preamplificación como la que vamos a estar utilizando en el próximo video. Algo como esto. A ver, se los quiero mostrar acá. Vamos a estar utilizando algo como esto para ver si podemos sacar algo más de potencia del Hack RF One, pero bueno, eso quedará para el próximo video. Muchas gracias, manitos para arriba y no se olviden suscribirse. Chau, chau.